Muy buenos a todos, en el maquete de hoy aprenderemos sobre el patrón de diseño Bridge. El patrón Bridge es un patrón estructural que nos va a servir para compartir una implementación entre múltiples clases. Veamos un escenario en el que no utilizamos un bridge. En esta ocasión, digamos que tenemos una fábrica de churros que va a ser una interfaz que la van a estar implementando otras clases que van a ser una fábrica de churros pequeña, una mediana y una grande. Y esas fábricas de churros ocupan una máquina de churros integrada en su máquina de churros principal. O sea, la fábrica va a necesitar una máquina de churros. Para que nosotros podamos utilizar esa máquina de churros, nosotros tendríamos que utilizar una implementación para cada una de las máquinas de churros. Entonces, si nosotros tuviéramos una máquina de churros de chocolate, para poderla ingresar en nuestra máquina de churros pequeña, ocupamos una implementación que es específicamente para eso. Si quisiéramos una para la mediana, estaríamos creando una máquina de churros de chocolate mediana, y si fuera la grande utilizaríamos la grande. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos un nuevo sabor? Ahora tenemos máquinas de churros de fresa. Entonces tendremos que crear otras tres clases para cada una de las máquinas para que pueda utilizarse correctamente. Y aquí es donde entra la implementación de Bridge. Lo primero que va a hacer es utilizar una implementación para cada una de las fábricas de churros, y después vamos a tener una interfaz que va a ser la que se va a utilizar para la máquina de churros, y esta va a estar implementada con cada uno de los sabores. Y ahora cuando estemos en la clase abstracta, vamos a nosotros utilizar una máquina de churros interna que cualquiera de nuestras fábricas, sin importar el tamaño, es la que van a utilizar. Veamos este ejemplo en Java. Nosotros primero crearemos nuestra fábrica de churros. Esta va a tener una máquina de churros interna que va a ser protegida para que todos los hijos puedan acceder a ella, seguido del constructor para que nosotros podamos ingresar una máquina de churros en nuestra clase, y luego vamos a tener un método abstracto para que, dependiendo de cuál sea nuestro tamaño de la fábrica, es el método que se va a utilizar. Vamos a crear nuestra fábrica de churros pequeña con su respectivo constructor, que va a llamar al constructor padre. Y vamos a sobreescribir el método en el que vamos a hacer una implementación para la máquina de churros pequeña. En esta máquina nosotros vamos a estar utilizando el método del objeto que creamos para iniciar la máquina de churros, y luego vamos a utilizar su otro método que veremos más adelante, que es el de obtener el tipo de churro. Haremos lo mismo pero con la clase mediana. Esta solo va a tener una implementación diferente, que va a ser un mensaje de churros medianos, y la clase grande, que va a ser la de los churros que van a ser fabricados de tamaño grande. Ahora definiremos nuestra interfaz, que va a ser el de la máquina de churros. Este va a tener dos métodos, el de empezar la máquina de churros y uno para que nos regrese el tipo de churro. Implementaremos el churro de chocolate en esta clase, que utilizará el método de iniciar churros. Este solo va a mandar un mensaje, y el segundo método, que lo vamos a sobreescribir, nos va a regresar el tipo de churro, que va a ser un churro de chocolate. Haremos lo mismo pero para la clase de fresa. Vamos a implementar los métodos y vamos a hacer que nos regrese ahora un churro de fresa. Veamos ahora cómo se implementaría este método. Nosotros primero vamos a crear las máquinas de churros. Entonces primero vamos a crear una máquina de churros de chocolate y una máquina de churros de fresa. Vamos a hacer una fábrica para cada uno de los tipos, una fábrica pequeña, una fábrica mediana y una fábrica grande. Y dentro de cada una de las fábricas nosotros vamos a ingresar el tipo de máquina que va a contener esa fábrica. Y como pueden ver, ya se puede utilizar cualquiera de las dos máquinas sin importar el tamaño de la fábrica de churros. Entonces el primero va a ser de chocolate, el segundo de fresa y el tercero de chocolate igualmente. Al final solo vamos a decir para cada una de las fábricas que queremos preparar los churros, y este ya va a utilizar el método correspondiente de cada máquina. Ejecutamos. Y como pueden ver, primero la fábrica de churros pequeña empezó su fábrica y está preparando churros de chocolate. Luego la fábrica mediana está preparando churros de fresa, y la fábrica grande está preparando también churros de chocolate. Y así es como funciona el método Bridge. Nos vemos y no olviden su abrigo.